Se busca que en el derecho, que en las reglas, en las pautas de conducta, lo que nosotros tengamos que regular sean los actos sociales o convencionales, los morales y los jurídicos. O sea, en México las normas van a ser normas convencionales, sociales, religiosas o morales y jurídicas con diferentes características, pero en las del derecho hay sanción, hay castigo. Ese es el resumen que podrían hacer ustedes de lo que ya vimos. El derecho. ¿Cómo se divide el derecho? El derecho, para poder hablar de la división de él, tú vas a tener que contestar algunas preguntas. Preguntas sencillas que vienen en el programa. Una de ellas te dice, bueno, ¿cuál es la función del derecho público y privado? Regular es controlar. Vas a regular la conducta humana. ¿Podrás controlar la conducta de los animalitos? Sí, como cosas. Y sí, el derecho a la vida que ellos tienen como entes biológicos, porque ahora está muy en boga el hecho de que no se genere maltrato hacia los animales. ¿Qué se busca entonces en la conducta humana? Que el ser humano aprenda a desarrollarse en paz y en armonía. Que el ser humano no violente, que el ser humano aprenda qué es el bienestar social dentro de un contexto. Y el contexto es un principio general de derecho. Donde empiezan mis derechos, terminan los derechos de cada uno de ustedes. Y viceversa. Donde empiezan los derechos de ustedes, terminan los derechos de Ángel. Eso es lo primero que tenemos que ubicar. Y es lo que nos debe de manejar en todos nuestros actos. No podemos, ni de manera física, ni de manera virtual, generar algún estatus que violente, que separe a una persona o que dañe, porque la consecuencia legal puede ser una y puede estar legislada o puede estarse encontrada condicionada en lo que la ley reza. ¿Cómo se definen las ramas del derecho? Cada una tiene un concepto diferente. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Van a encontrar ustedes fuentes formales, fuentes históricas, fuentes reales. Las formales y las reales las vamos a ver de manera detallada. En especial las históricas. Son las que encontramos en los códices, en papiros, en pinturas, en pictogramas, en todo aquello que le ha dado vida al ser humano desde que el ser humano controla o camina en el ámbito del dominio en este planeta Tierra. Las formales son variadas. ¿Qué es la ley? ¿Y cuáles son sus elementos? Y aquí habría que hablar de manera clara. Bueno, la ley son reglas o es una legislación que se dirige a personas. ¿Cuáles son sus elementos? Las clasificaciones bajo las cuales tú les vas a llevar a cabo y en las que tú vas a ver que te atiende. Llámese pública, llámese privada, llámese social. Y así vas a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las reglas públicas, privadas y sociales? La respuesta está muy fácil. La diferencia es a quién se dirigen las reglas. Las reglas de carácter privado solamente trabajan con un sector de la población que las usa. Las reglas de carácter público impacta a todas las personas, incluso del planeta. Y las de derecho social agrupa, concede derechos, pero agrupa en la generalidad o como trabajador o como campesino, como perteneciente a un comisariado o a una comuna. ¿Qué importancia tiene que tú jerarquices las fuentes de derecho? La intención que tiene es que se dirige mejor, se trabaja mejor cuando el derecho está esquematizado. ¿Qué impacto tiene el uso de la costumbre en la creación de leyes? Dentro de la palabra autodeterminación, cuando el uso y la costumbre se rebasa, ocurren hechos sociales como los linchamientos. Las comunidades creen mucho en el mando a través de las personas de edad y sobre todo el mismo uso y la costumbre permiten la creación de leyes. En México,
el artículo 27 de la Constitución, de manera clara, habla de la autodeterminación. Habla de que nuestra personalidad en materia de libertad la vamos a ceder para poder vivir en paz y en armonía. Dentro de esta situación, al derecho lo vamos a dividir en público, en privado y en social. El derecho público, vamos a encontrar el derecho administrativo. ¿Dónde lo ubicas en la realidad, en tu entorno social, con el gobierno? Cuando te cobra una multa, un recargo, un impuesto, cuando te cobra la tenencia, cuando el Estado te cobra el predial, cuando el Estado te cobra limpia, drenaje, cuando acudes al Estado a pedirle un servicio, incluido tu certificado, incluido tu CARDEX, que está en ese contexto. El derecho constitucional o el derecho político de México, yo no le llamaría político, yo le llamaría la carta fundante básica, la regla principal o inicial de un país. México tiene uno llamado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución tiene 136 artículos. Esos artículos tienen la finalidad de la generalidad dar líneas para crear derecho público, derecho privado y derecho social. Sin duda el derecho penal incrusta la protección de bienes jurídicos tutelados. Entre ellos, si alguno me dijera, la vida ¿cómo lo hallamos? Bueno, la hallamos en el Código Penal a través del delito llamado homicidio. Las lesiones, ¿cómo las hallamos? Golpear a alguien, se llama así, lesiones. La clasificación te dice, bueno, que tarda en sanar más de 15 días, menos de 15 días, que dejan una lesión, depende del daño que te hayan causado. Después de eso puedes hablar de la moral, puedes hablar de la fama pública. La misma ley habla de la traición a la patria y habla de diferentes situaciones que va a establecer como reglas básicas para poder tener un desarrollo social y ético, que eso es lo que muchos hemos olvidado en la vida. Nunca dejemos de respetar las reglas de ética porque son las que están insertas en la ley. Así el derecho internacional público, ¿por qué está ahí? Se da cuando un país tiene relaciones comerciales o civiles o escriturales con otro país, pero de país a país. El derecho privado lo vas a ubicar precisamente en el derecho civil con actas de nacimiento, actas de matrimonio o con el matrimonio, con el divorcio, con alimentos, con contratos de compraventa, sucesiones testamentarias o intestamentarias, con obligaciones que podamos llegar a tener nosotros y desde luego con la capacidad, con la personalidad, que son elementos que nosotros llegamos a generar en el derecho de tipo civil. El derecho mercantil es el derecho de los negocios, es el derecho que tiene por intención regular el comercio de las personas. Es decir, aquel que se dedica propiamente a actos de comercio o aquel que de manera accidental llega al derecho mercantil. Ese es un derecho privado, porque es un derecho de particulares. Y el internacional privado, cuando un Estado deja de ser la figura pública y contrata a una empresa privada o una persona física contrata con otra física que viva en otro país o con una entidad pública, puede ser una sociedad mercantil extranjera, algún tipo de convenio o negociación. La seguridad social. El derecho social en México se regula a través del derecho laboral. El laboral lo vamos a ubicar en su parte individual, en su parte colectiva, y de ellos vamos a encontrar la responsabilidad que nosotros los trabajadores tenemos. Los trabajadores, sean públicos o privados, no pueden ejecutar conductas de ningún tipo, ni de manera presencial, ni de manera virtual, ni dentro, ni fuera de la jornada de trabajo. ¿Por qué? Se llama pertenencia, se llama respeto y está dentro del artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo, fracción primera, o del 46, fracción quinta, inciso A. Vamos a verlo rapidísimo. Vamos a ver el 46. Precisamente,
Este articulito tiene una contextualización enorme y créanme que ustedes que van para el derecho del trabajo no deben de olvidar las reglas. Las vamos a ver en el segundo momento, Dios mediante nos dé vida, y vamos a ver que tenemos que aprender algo muy importante. El artículo 46, de manera magistral, es una ley de 1964. Nos dice de manera magistral la importancia que tiene el reconocer mis obligaciones laborales. Un trabajador no puede incurrir en faltas de probidad, honradez, actos de violencia, amagos, injurias, malos tratamientos en contra de sus jefes o compañeros o familiares de unos u otros. Y dice la regla, dentro o fuera de las horas de servicio. Y esto está en la Ley Federal de Trabajo también. Y son dos leyes que están sectorizando. Ayer veíamos, en la clase pasada antier veíamos, cómo las leyes van a hablar de manera particular con leyes federales como esta o de manera general. Es decir, cubren a un grupo o cubren a toda la sociedad. Vamos a ver un video que habla sobre este tema que les estoy planteando. Vamos en el canal legal a escuchar a este ponente. Hola, soy José Miguel. En este video hablaremos acerca de las clasificaciones del derecho. En un video previo dijimos que el derecho se definía como el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana en sociedad. Hoy hablaré acerca de algunas clasificaciones teóricas del derecho. Una primera clasificación es la que divide al derecho en objetivo y subjetivo. El derecho objetivo es la norma jurídica en sí misma, es decir, se ve a la norma jurídica como un objeto. Todas las normas que encontramos dentro de las leyes, reglamentos, los ordenamientos jurídicos como tales, serían el derecho objetivo, las normas jurídicas vistas como un objeto. En contrapartida tenemos el derecho subjetivo. Este se definiría como la facultad o el permiso derivado de la norma jurídica y que cada uno de nosotros tenemos en lo particular. Un ejemplo de derecho subjetivo sería mi derecho de transitar libremente por las calles, mi derecho de asociarme con fines políticos, etc. Derechos o permisos que de alguna manera están redactados en una norma jurídica o en un ordenamiento, pero que la facultad que yo tengo en lo particular es lo que se clasifica o define como derecho subjetivo. Otra clasificación del derecho es la de derecho real y derecho personal. El derecho real es la facultad o poder que yo tengo para aprovechar una cosa de manera directa y autónoma. En cambio, el derecho personal es la relación que existe entre dos personas por medio de la cual una puede exigirle a la otra determinada conducta o prestación. Otra clasificación del derecho nos dice que este se divide en derecho público, derecho privado y derecho social. El derecho público básicamente regula las relaciones entre el Estado y los particulares o entre distintos estados o dependencias de gobierno. El derecho privado se limitaría a regular relaciones entre los particulares. Y por último, el derecho social sería un híbrido entre el derecho público y el derecho privado. Es decir, regula relaciones entre particulares, pero con un mínimo de aspectos irrenunciables, es decir, aspectos que no se dejan a la voluntad de las partes, sino que debe observarse lo que la ley establece como mínimo a respetar. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? De derecho público sería el derecho penal, el derecho fiscal. Son áreas del derecho que regulan la relación entre el gobierno y los particulares. Ejemplos del derecho privado serían el derecho civil y el derecho mercantil, el derecho familiar. Únicamente regulan la interacción que existe entre particulares. Y por último, ejemplos de derecho social sería el derecho laboral o el derecho agrario. Son áreas del derecho en las que si bien los particulares podemos ponernos de acuerdo en ciertos aspectos, existe un apartado de condiciones que no pueden dejarse a la voluntad de las partes y que en todo caso se deben de respetar. Nos vemos en el próximo video. Si se dan cuenta ustedes,
la concepción o clasificación a través de la doctrina que se hace del derecho es muy variada. Este ponente está explicando una situación de tipo más profunda, pero inicia con una subclasificación del derecho. La parte ideal la vamos a encontrar necesariamente en este video. Pongan mucha atención porque al final van a ver un mapa conceptual enorme que sublima la división del derecho. Yo en lo particular hago mejor acopio de información con él. Tradicionalmente, se han clasificado las normas jurídicas en normas de derecho privado y normas de derecho público, ambas definidas por y sus propias características. Ambos vocablos provienen del latín privatum jus y publicum jus, respectivamente, que significan aquel derecho concerniente a los particulares y derecho que atañe a las cuestiones públicas. Se entiende por derecho privado el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas entre personas que se encuentran legalmente consideradas en una situación de igualdad, en virtud de que ninguna de ellas actúa en dichas relaciones, investida de autoridad estatal. En esta categoría encontramos como sus principales exponentes al derecho civil, derecho comercial o mercantil, y derecho internacional privado. Por otro lado, el derecho público se compone del conjunto de normas que regulan el ejercicio de la autoridad estatal, determinando y creando al órgano competente para ejercitarla, el contenido posible de sus actos de autoridad estatal y el procedimiento mediante el cual dichos actos deberán realizarse. En esta rama del derecho encontramos al derecho constitucional, derecho administrativo, derecho procesal, derecho penal, derecho internacional público, entre otros. Los criterios para distinguir el derecho público. Aquí detengo tantito la imagen, el videograma. El derecho procesal, proceso, son reglas, son artículos que te dicen cómo hacer determinado procedimiento en materia penal, en materia constitucional, en materia administrativa, en derecho internacional público. Es decir, son reglas que te dicen cómo cocinar, valga la expresión coloquial, el derecho. Del privado han sido motivo de constantes discusiones. 1. La doctrina clásica romana, llamada de los intereses en juego, pretende fundar la división del derecho en público y privado, atendiendo al beneficio particular o colectivo que procura la norma. Derecho público es el que atañe a la conservación de la cosa romana. Privado, el que concierne a la utilidad de los particulares, expresó Untiano. 2. Otra corriente de pensamiento afirma que la naturaleza de los sujetos de la relación determina el carácter privado o público del derecho que la regula, de manera que las relaciones jurídicas en las que el Estado es una de las partes serán de derecho público y el derecho privado queda limitado a normar relaciones entre particulares. El defecto de esta teoría se ha solucionado con una modificación. Derecho público es aquella relación en la cual el Estado actúa ejercitando su autoridad o imperium, y de derecho privado cuando las partes... ¿Se acuerdan que les hablaba del imperium o de la fuerza del Estado? Aquí las partes tratan entre ellas, y coloquialmente hablando dentro del derecho se dice transan entre ellas, pero quien va a dirimir o quien va a solucionar un problema entre ellos necesariamente va a ser el Estado. Partes, aun cuando una de ellas sea el Estado, no actúan investidas del poder estatal. 3. Por último, aquella que predica la subordinación como elemento esencial de las relaciones de derecho público y la coordinación de las relaciones de derecho privado. Se objeta a este criterio que el derecho internacional público que considera a los estados partes en relación de igualdad o coordinación, quedaría clasificado en el rubro del derecho privado, y no en el público, que es el que se estima le corresponde. Sin embargo, modernamente se habla de una nueva división del derecho, a la que se suma el derecho social, que es definida como... ¿Saben qué tiempo tiene esa modernidad? ¿Qué tiempo creen que habla la modernidad del derecho social? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se atrevería a dar una fecha? ¿Un año? México, un 5 de febrero de 1917, de avanzada, o sea, estamos hablando de hace 103 años. México de avanzada crea la Constitución Social Política que nos rige actualmente, y en su artículo 123
divide el trabajo en apartado A. Esa división tuvo serias complicaciones. 103 años. Y el autor de este video habla de modernidad. Vean eso. México gana a Weimar, Alemania, en 1917, la institución del derecho social, el derecho del trabajo, el derecho a la seguridad social. Vean. Como el conjunto de normas jurídicas que establecen y desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores en favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad integrados por individuos socialmente débiles para lograr su convivencia con las otras clases sociales dentro. Qué complicado porque el artículo 1 de la Constitución que ya leímos nos dice que todos aquellos que estén en México van a tener derecho a comida, vestido, trabajo, esparcimiento, o sea, diversiones, vivienda, 5 situaciones que cubren, y salud, todos. Pero el Estado mexicano, no hablo de partidos políticos, sino el Estado mexicano, por su Producto Interno Bruto, no tiene la viabilidad económica para crear una Secretaría de Salud con mega hospitales que pueda atender con ingeniería reciente, nueva, a todas las personas en México. No lo hay. Se habla en este momento de la reforma a la seguridad social en el mes de septiembre por el sistema de pensiones. Pero ese es un esquema que está considerado en el 123, y la seguridad social de la que está hablando este videograma nos dice que tiene que integrar a la sociedad, que a los individuos socialmente débiles, quien no tiene trabajo, quien está en un crucero, quien es un adulto mayor y no tiene una pensión, debe de integrarse al resto de las otras clases sociales. No hablemos en México de clase baja, clase alta, clase media. No, estamos hablando de empresarios, trabajadores y gobierno. Y aún así el gobierno está inserto en empleador y empleado. No hay más. Quien tiene un negocio es un empleador. Quien tiene que trabajar en su sentido intelectual, en su sentido físico, es un trabajador. Vean el cierre. Dentro de un orden jurídico, como habíamos dicho, tradicionalmente se han clasificado las normas jurídicas en normas de derecho privado y normas de derecho público. En el primer grupo se encuentran las leyes que, partiendo de la noción de igualdad, regulan las relaciones de las personas en su carácter de particulares, esto es, no investidas de poder público respecto a dichas relaciones. En el segundo grupo, las normas que reglamentan la organización y actividad del Estado y demás organismos dotados de poder público, y las relaciones en que interviene con tal carácter. Se constituyó un conjunto de ordenamientos jurídicos con características distintas a las del derecho público y a las del privado, pero comunes entre sí con las siguientes características. 1. No se refieren a individuos en general, sino en cuanto a integrantes de grupos sociales bien definidos. 2. Tienen un marcado carácter protector a los sectores económicamente débiles. 3. Son de índole económica. 4. Procuran establecer un sistema de instituciones y controles para transformar la contradicción de intereses de las clases sociales en una colaboración pacífica y en una convivencia justas. Y 5. Tienden a limitar las libertades individuales en pro del beneficio social. Con estas características es posible poner en esta categoría al derecho laboral o derecho del trabajo, derecho agrario, derecho económico, derecho de seguridad, derecho de asistencia, derecho cultural. Realmente la problemática social la tenemos que atender a través de las reglas del derecho. Y para esto la Constitución Política Mexicana se divide en parte dogmática, parte orgánica. Su parte dogmática tiene por intención, a través de instituciones, a través de diferentes órganos de gobierno, manejar derechos humanos y garantías individuales en un marco de los artículos 1 a 29 constitucionales, buscando la igualdad, buscando la libertad, la seguridad jurídica, la legalidad,
como aspectos principales del comportamiento social que tenemos que tener en México, aquellos que vivimos en el país o en sus territorios. Su parte orgánica, con la construcción de los poderes, que vamos a hablar del poder. El poder se divide, llámese ejecutivo, llámese legislativo, llámese judicial, cada uno de ellos regulados entre los artículos 30 a 133, diría yo. 134, 135, 136, hablan de la inviolabilidad de la Constitución y de que antes de que se derrumben las instituciones de México, se tienen que seguir los procesos de los artículos 108, 109 y 110. ¿Esto qué refiere? La forma en la que nuestra Carta Magna se puede modificar, puede cambiarse. Y ahí es a donde ven esta diapositiva, que a la izquierda te habla de deberes, derechos, garantías, derechos fundamentales, llámese social, económico, cultural. Por favor, no me raye, Ruiz Arturo, mi esquema. No lo haga. No es correcto. Discúlpese, por favor. Bien, entonces les digo, es un aspecto que tenemos que sacar adelante todos, porque es algo que tenemos que ubicar de dónde provienen los derechos de cada uno de nosotros, porque los pedimos, no alcanzan. El problema es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la ganancia del país, que no alcanza para cubrir los seguros y las garantías que la Constitución nos da. Esa es la verdad del país, pero es una verdad internacional, es una verdad mundial. Bien, hasta aquí quisiera dejar la clase. Nos vemos en la siguiente, por favor. Y voy a entregar a una mamá una constancia de estudios aquí a 3 calles. Me despido de ustedes porque la quiere para el IMSS la señora. Tengan bonita tarde, por favor. Hasta luego.